Juan Iván Cueva es el primer candidato que va a estar con nosotros, es el candidato del Movimiento Amigo. Veamos un pequeño reportaje de quién es el candidato presidencial de Amigo. Con cerca de 10 años de experiencia como empresario, pero con mucho menos como político, Juan Iván Cueva Vivanco, nacido en Loja, aspira a llegar al Palacio de Carondelet. Es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, rama en la que mejor se desenvuelve según su perfil personal, en el cual se detalla que es especialista en ciberseguridad, gobierno digital, inteligencia de negocios, inteligencia artificial, telecomunicaciones y energía solar, aunque también tiene un masterado en administración de empresas y otros estudios relacionados a estos que realizó en Europa y Argentina, que lo llevó a estar fuera del país hasta el 2015. 2 años más tarde funda su primera empresa, lo que da el primer paso al inicio de su vida empresarial. Así es que aparece como presidente y gerente de 4 sociedades, como Technology TICS, Antelecom S.A., Televoice S.A., Unity SAS, esta última dedicada a proveer programas informáticos adaptados y para configuraciones. Como persona natural, Cueva hasta el 2022 refleja su último pago al impuesto a la renta causado. En años anteriores tuvo declaraciones bajas, pero entre el 2019 y 2020 pagó impuesto a la renta por más de $3.000. En cuanto al impuesto a la salida de divisas, en 8 años su único pago se registró en el 2021. Pero también ha tenido participación en el ámbito público, pues ha sido asesor en diversas instituciones públicas, como gerente de operaciones en medios públicos EP entre el 2018 y 2019 y asesor de la Gerencia General de CNT entre el 2019 y 2021, periodos pertenecientes al gobierno del expresidente Lenín Moreno. Así también, y con base al sitio web del sistema judicial, Cueva no presenta procesos ni penales ni civiles en su contra. Cueva, de 38 años, llega al movimiento Acción Movilizadora Independiente, generando oportunidades, amigo, de la mano de la ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes. Astrix Singre, Teleamazonas. Bueno, experto en telecomunicaciones, y su último cargo público fue subsecretario de Gobierno Electrónico el año pasado en este gobierno. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Empiezo por ahí, porque hay un proceso en marcha que es la renegociación de los contratos con las telefónicas, que seguramente hasta mayo no se concrete porque se piden prórrogas, pero es bien importante este tema. Por ahí quiero empezar. ¿Qué va a hacer usted cuando llegue, si es que gana las elecciones? Buen día. Buenos días, Milton. Muchas gracias por esta invitación. Voy a robarme solo 10 segundos para solidarizarme. Para aclarar lo de los juicios. No tengo ningún juicio, ni de alimentos, ni de nada. Así que podemos estar tranquilos que van a tener un presidente honesto. Quiero solidarizarme con la familia de los 4 niños que han sido desaparecidos y quiero exigirle al presidente Noboa un pronunciamiento claro y directo a la ciudadanía. El pueblo ecuatoriano merece que el presidente se pueda pronunciar. Ahora, respondiendo tu pregunta con respecto a la renegociación de las frecuencias, este proceso de renegociación ha sido declarado secreto ya por el Ministerio de Telecomunicaciones, por lo tanto por el Gobierno Nacional. Por lo tanto, no se puede tener acceso a información en tiempo real o lo que está pasando en este momento con respecto a las renegociaciones. Pero hay 2 aristas muy importantes con respecto a la renegociación de las frecuencias, y es que existen 2 informes, uno de la ITU y otro del BID, donde se contraponen, porque la valoración de las frecuencias que dice la ITU está por encima de los $900 millones, y lo que dice el BID está sobre $200 millones. Entonces tenemos 2 informes, 2 consultorías que marcan una diferencia grande en el espectro, en cuánto vale el espectro radioeléctrico para la renegociación, que ese es el principal meollo del asunto. Vamos a hablar del plan de gobierno, pero antes el tema político, porque uno puede tener el mejor plan de gobierno del mundo, las mejores intenciones y las mejores posibilidades de sacar un plan de gobierno que saque adelante al país. Pero si la política no deja nomás, y no hay cómo. Si un presidente no tiene una relación política de alguna manera buena con la Asamblea Nacional, no puede gobernar. Se lo ha aprobado en más de una ocasión en este país. ¿Cómo, si usted gana las elecciones, llegará para gobernar en medio de un mare magnum político? Milton, quiero que sepas que nosotros sí tenemos estructura, y te lo puedo demostrar con hechos.
Nosotros somos el único movimiento político, el único proyecto político que tuvo primarias en todas las provincias. Es uno de los 5 proyectos políticos que tiene candidatos a la Asamblea en todas las provincias. Eso no garantiza nada. Entonces ya, no, pero sí te puedo demostrar que tenemos estructura. Cuando yo pase a segunda vuelta, Milton, eso significa que tendré el favor popular de un 22 a 23%, que según el método de elección significa un arrastre de asambleístas de 33 a 35 asambleístas, lo que ya me conforma en un bloque importante dentro de la Asamblea Nacional. Además, yo ya he demostrado lo que el resto de candidatos dicen que van a hacer, que son la unión, que son el cambio. Yo ya lo he demostrado. ¿Cómo lo he demostrado? Cristina Reyes, una persona que viene de la centro derecha en su lucha por las mujeres, la independencia económica de las mujeres, se ha unido a este proyecto político como candidata a la vicepresidencia de la República. Yacu Pérez, una persona que viene de la centroizquierda, donde su lucha siempre ha sido la lucha social, la defensa del medio ambiente, se ha unido a este proyecto político. Yo ya he logrado la unión de 2 vertientes en un solo compromiso, que es el compromiso del Ecuador. Así que no habrá problema en sentarme con todos los partidos políticos, porque yo reflejo la unión. No hay problema en hablar, no hay problema en llegar a acuerdos, no hay problema en llegar a pactos, siempre y cuando, Milton, siempre y cuando esos pactos sean transparentes y por encima de la mesa, serán válidos para poder gobernar. Bueno, digamos que usted se sienta, conversa, llega a acuerdos con los políticos, pero tiene que resolver problemas muy complicados. Por ejemplo, crisis eléctrica. Para este año tenemos 1000 megavatios de déficit. El año pasado tuvimos 400 y tuvimos apagones de hasta 14 horas. Hay cosas que no se solucionan tampoco solamente con acuerdos políticos. ¿Qué hacer en el tema eléctrico? En su plan de gobierno usted pretende o propone dividir al Ministerio de Energía en 2. Por supuesto, eso dentro de las acciones administrativas, donde yo tengo competencia como presidente de la República, pero hay que irse a la parte técnica. Y en la parte técnica nosotros ya tenemos un proyecto muy claro. Vamos a invertir 900 millones de dólares en la generación de 750 megavatios. ¿Sabes lo que es un megavatio, Milton? Un megavatio significa la energía para 6.000 familias por un año. Entonces, si multiplicamos los 750 megavatios, vamos a reducir ese déficit energético y en nuestro gobierno, en el gobierno de Juan Iván Cueva, en el gobierno de los ciudadanos, nunca más van a haber apagones. 750 megavatios. 750 megavatios. ¿Barcazas, térmicas? No, de ninguna manera, y aquí te voy a explicar, Milton. 400 millones de dólares en la generación de 500 megavatios en energía solar. Paneles solares van a estar instalados en toda la sierra ecuatoriana. ¿En cuánto tiempo se instalan? En 18 meses. Mira, soy el único candidato. Pero estamos hablando de 2025. Por eso, si usted llega en mayo, para agosto, septiembre, octubre, tiene apagones. Permíteme terminar la idea y así vamos a entender todos cómo va a funcionar. Y de hecho aquí tengo el primer diseño. Si me pueden enfocar la cámara, por favor. Aquí tengo el primer diseño. ¿Sabes lo que es esto, Milton? Es una planta de la refinería del Pacífico, claro, en este momento. En la refinería del Pacífico. Ahí está instalado un proyecto ya. No está nada, yo he estado ahí. Yo he estado aquí, en 300 O sea, antes hectáreas, veían refinerías y ahora ven plantas solares. Vamos a implementar aquí la primera planta solar de 660 megavatios en 300 hectáreas, Milton. Soy el único candidato que ha instalado más de 20 megavatios en energía solar. Yo sé cómo hacerlo. Además de los 400 millones de dólares en 500 megavatios de energía solar, vamos a implementar 300 millones de dólares en 200 megavatios en biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa no es más que la transformación de los residuos sólidos de la basura en energía. Yo estuve en Japón en el año 2015, en una planta que procesaba 500 toneladas de basura y que te producía 17 megavatios con 15 millones de dólares. Solo acá, en Quito, se producen 2.800 toneladas diarias. Eso quiere decir que en Quito podríamos tener 6 plantas de esa y ser una ciudad autosustentable. Aunque las competencias las tienen los GAT descentralizados, podemos hacer alianzas con ellos para implementar este tipo de soluciones. Y por último, 200 millones de dólares en la generación de 50 megavatios en un parque eólico. Seguridad es otro de los temas que más le preocupa a los ecuatorianos. De hecho, según las encuestas, la primera preocupación y la primera angustia que tienen los ecuatorianos es la seguridad. Y lo que ha pasado, estamos cumpliendo un año de una guerra armada interna, de un conflicto armado declarado por el presidente de la República, y las cosas siguen mal. Yo quiero ser muy firme con la ciudadanía y sobre todo con los delincuentes. Nosotros tenemos un plan que se llama Plan Plomo Cero Delincuentes, donde entre otras cosas vamos a crear la agencia de inteligencia, no de espionaje, agencia de inteligencia,
no de espionaje. Muy diferente a un centro como el CIES, que es de persecución y de vendetas políticas, donde vamos a invertir 660 millones de dólares para la generación, para la implementación de tecnología de punta, con sistemas de videovigilancia, con inteligencia artificial. Yo soy experto en inteligencia artificial, querido Milton, con reconocimiento facial, con predicción de comportamientos, con lector de placas. Los delincuentes no se van a poder esconder ni debajo de las piedras. Además, hay que fortalecer a las fuerzas públicas, hay que capacitarlos, a los policías y a los militares, porque si es que no capacitamos a los militares, va a pasar lo que pasó hace poco y desgraciadamente con 4 niños que fueron desaparecidos por ellos. Además, vamos a fortalecer el sistema de justicia con una reforma a la ley orgánica de la función judicial para que aquellos jueces y aquellos fiscales que se atrevan a sacar a los delincuentes que tanto nos ha costado capturar, en 24 horas les caiga todo el peso de la ley. No se va a meter en la justicia. De ninguna manera. Y ese es el problema del Ecuador en todos los órdenes, en todas las aristas, la falta de seguridad jurídica. Fíjate lo que está pasando en este momento. No se está respetando la Constitución, la ley, los reglamentos y por lo tanto el ordenamiento jurídico. No existe institucionalidad en el Estado porque el gobierno nacional está metiendo las manos en otras instituciones del Estado. ¿De dónde va a sacar la plata? En 2 proyectos, energía eléctrica, 900 millones, en seguridad, 600, para 1.500, en solo 2 cosas. ¿De dónde va a sacar la plata? Excelente pregunta, Milton. Mira, ¿tú sabías que según la ONU, según la CEPAL, el Ecuador pierde 7.000 millones de dólares en corrupción? Así que no me digan que no hay plata. El problema es que se la están robando la plata. Entonces, vamos a cerrar el grifo de la corrupción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con tecnología, modernizando el Estado, para que exista un sistema computacional con inteligencia artificial que puede estar analizando bases de datos en tiempo real para identificar y transparentar las cuentas del Estado. Generación de empleo. ¿Usted presentará una reforma laboral? Lo que no se han atrevido o no han llegado a poder concretar los últimos 3 gobiernos. Mira, nosotros vamos a crear las condiciones necesarias para aumentar el empleo. Yo vengo del mundo del emprendimiento, yo he creado empleo, sé lo difícil que es en un país tan burocrático como el Ecuador crear empleo. Así que vamos a hacer las reformas que tengamos que hacer para generar empleo. Pero aquí hay que dar ciertos beneficios a las empresas que nos ayuden al objetivo de la generación de empleo con una reducción de la carga en su impuesto a la renta, con beneficios fiscales. Todas las empresas que nos ayuden con la generación de empleo, con la contratación de empleo a los jóvenes, tendrán una reducción en el impuesto de la renta de hasta 5 puntos. Todo será dependiendo de la cantidad del objetivo que nos ayuden a cumplir. Se acaba el tiempo y su plan de gobierno propuesto tiene 84 páginas con varias cosas. No podemos analizarlas todas, pero ¿por qué el país debería escogerlo usted? ¿Por qué usted debería ser la tercera vía? Aquí estamos polarizados entre 2 candidaturas que suman en votos totales, en votos válidos, el 80%. El resto se reparten entre 14 candidatos. No es cierto, Milton. ¿Sabes cuánto es el porcentaje de indecisos en el Ecuador? Sí. El 61% de los ecuatorianos no saben. ¿Por qué ese 61% debería irse con usted? ¿Por qué? Porque este es un proyecto nuevo, que es reconfortante para la ciudadanía. Nosotros estamos lejos de ese odio, de esa polarización que me acabas de hablar, de esa persecución que vivimos en la sociedad. Nosotros formamos un compromiso por el Ecuador, hemos hecho una cohesión social, una coalición de personas y no de partidos que estamos comprometidos por el Ecuador. Pero sobre todo, Milton, yo soy un ciudadano, al igual que tú, que está indignado, que no quiere tener más corruptos e ineptos en el gobierno y como autoridades, que quiere defender al Ecuador de estos corruptos del pasado y de estos ineptos que hoy nos gobiernan. Juan Iván Cuevas, candidato presidencial por la lista 16 del Movimiento Amigo, gracias por habernos venido. Suerte en la campaña. Muchas gracias, Milton, por esa invitación.